Bueno, hermanos, vamos a Mateo capítulo 5 y solamente hoy vamos a leer los dos primeros versos. Los dos primeros versos de Mateo capítulo 5. Hubiese querido hoy de pronto en esta introducción leer los 3 capítulos, pero la verdad tengo bastante información para darle y vamos a tardar mucho. Así que como le pedí en el escrito que les mandé por WhatsApp, espero lo hayan leído, lo hayan meditado un poco. Así que ayúdenme a leer por favor el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El deseo de hacer una serie de predicaciones con respecto a este famoso sermón, llamado el Sermón de la Montaña o llamado el Sermón del Monte, nació de mi tiempo de adoración familiar. Estudiábamos en familia y meditábamos en estos pasajes. Aún lo estamos haciendo. Dios nos habló de una manera muy especial y me di cuenta entonces que no solo Dios nos estaba edificando por medio de estos estudios, sino que había un deseo realmente en Dios que esta enseñanza fuera llevada a la congregación. Quisiera que lo mantuviéramos allí. Si bien yo sé que todos aquí sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que cualquier sea la porción que nosotros estudiemos, tendrá el propósito de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir en justicia, para que todos los que estamos en este lugar seamos sanos en la fe. El hecho de que el corazón del pastor haya sido movido por un deseo especial por estos 3 capítulos de la Escritura, creo que nos pone en una situación particular. Pienso que Dios desea que meditemos realmente como congregación en las palabras de este sermón. Durante un buen tiempo pasaremos y creo que Dios nos va a bendecir mucho por medio de esta serie de predicaciones. Yo he orado mucho al Señor para que así sea. Lo que intento decirle es que todos como congregación tengamos una expectativa de lo que Dios está haciendo en nosotros por medio de estos estudios, o lo que Dios va a hacer en medio de esta congregación por medio de estos estudios. Que cada que vengamos a reunirnos como iglesia, note que no dije que cada que vengamos a la iglesia, sino que cada que vengamos a reunirnos como iglesia, nos preparemos para ser enseñados en uno de los sermones más importantes que se encuentra en la Escritura. Así que lo que deseo hacer hoy es solamente una introducción. Deseo que usted y yo veamos la importancia de estudiar este sermón. Vamos a ver 3 cosas hoy. De esas 3 cosas va a ser lo siguiente: la importancia de estudiar este sermón. Deseo que hoy miremos a quién fue dirigido este sermón o a quién se aplica este sermón. Y por último, deseo que miremos con qué propósito el Señor pronunció y dio este sermón. A eso nos vamos a dedicar esta mañana. Como usted puede notar, no vamos a entrar en el detalle del sermón en tal, sino que vamos a analizar hoy como introducción por qué como congregación debemos introducirnos en este sermón. ¿A quién fue dirigido de manera particular este sermón y con qué propósito? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Quisiera de antemano, hermanos, dar las gracias al Señor por el pastor Martin Lloyd-Jones, que me será de mucha ayuda en esta serie de sermones, ya que es uno de los referentes en cuanto a este tema se refiere, en cuanto a este sermón se refiere. Él tardó su exposición allí en la iglesia de Westminster, en Chapel Westminster, donde pastoreó 60 sermones. O sea, él hizo 60 sermones de estos 3 capítulos de la Escritura para todo este sermón del monte, y estoy en deuda con ese hermano. Y como dice la Escritura, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. La fe de estos hombres todavía sigue hablando por medio de sus escritos. Gracias a Dios por nuestros hermanos en la historia. El problema obvio para empezar entonces es este: ¿por qué como congregación debemos estudiar el Sermón del Monte? ¿Por qué como pastor debo de llamarles la atención a ustedes acerca de esta enseñanza?
Bueno, responderé de manera primaria. Es que, como les dije anteriormente, fui movido por el Señor para hacer esta serie de predicaciones. Quiero que sepa que aunque contaba con el volumen extenso del hermano nombrado anteriormente, no lo había ni revisado. Esto vino como les manifesté en mis estudios familiares. Fueron tiempos especiales, recibíamos tanto del Señor, incluso en muchas ocasiones tuve la intención de grabar estas conversaciones que teníamos en familia para después reproducirlos posiblemente en algún escrito, pero eso nunca lo hice, nunca lo grabé. Desde ese momento supe que yo debía de llevar esto a la congregación. Así que para responder a esta pregunta en primera instancia, decir que la razón por la que usted y yo debemos estudiar este sermón es porque estoy convencido que a Dios así lo desea. Estoy convencido que Dios lo quiere. Estoy convencido que es el propósito de Dios. Y esto debería ser una suficiente prueba. O sea, el hecho de que Dios lo quiera ya debería ser suficiente prueba. Pero quiero darles unas más. El hermano Martin en 1959 hizo una apreciación sobre la iglesia cristiana de ese entonces. Él dijo que si había una característica predominante era la superficialidad. Ahora, deseo que usted escuche lo que el hermano Martin Lloyd-Jones dijo en 1959, o sea, hace aproximadamente 60 años, abro comillas. Esta apreciación se basa no solo en observaciones actuales, sino todavía más en tales observaciones hechas a la luz de épocas anteriores de la vida de la iglesia. Mire lo que el hermano dice: no hay algo más saludable para la vida cristiana que leer la historia de la iglesia, que volver a leer lo referente a los grandes movimientos del Espíritu de Dios y observar lo que ha sucedido en la iglesia en distintos momentos de su historia. Ahora bien, creo que cualquiera que contemple el estado actual de la iglesia cristiana a la luz de ese marco histórico llegará a la conclusión indeseada de que la característica destacada de la vida de la iglesia de hoy es, como ya he dicho, la superficialidad. Ahora, ¿qué es lo que el hermano está diciendo? Te voy a ubicar qué es lo que el hermano está diciendo de manera sencilla. Él está diciendo, hay algo que es saludable para la iglesia: mirar un poco atrás, mirar los movimientos de Dios atrás, mirar cómo Dios ha obrado en los tiempos pasados, cuál fue la vida de esos hermanos en tiempos antiguos. Y ahora, ¿qué está diciendo el hermano en 1959, hace 60 años? Está diciendo, cuando yo observo la iglesia de tiempos atrás a este periodo, me doy cuenta que hay algo que está caracterizando la iglesia de este tiempo en comparación con lo que vivían nuestros hermanos: la superficialidad. Ahora, cuando digo esto, abro nuevamente comillas, traigo al hermano, pienso no solo en la vida y actividad de la iglesia en un sentido evangelizador. A este respecto, me parece que todos estarían de acuerdo en que la superficialidad es la característica más obvia. Pienso no solo en las actividades evangelizadoras modernas en comparación y contraste con los grandes esfuerzos evangelizadores de la iglesia en el pasado. La tendencia actual a la palabrería, por ejemplo, y el empleo de recursos que hubieran horrorizado y chocado a nuestros padres. Pienso también en la vida de la iglesia en general. De ella se puede decir lo mismo, incluso en materias como su concepto de santidad y su enfoque en toda la doctrina de la santificación. Bueno, hermanos, ¿qué está diciendo el hermano aquí para resumirles? Él está diciendo, no solamente lo hago por un pensamiento vago que tengo, sino que cuando miro la forma como se evangeliza, cuando miro las prácticas que han sido introducidas en esta iglesia de 1959, comparadas con lo que hacían nuestros hermanos, ellos estarían escandalizados y horrorizados por lo que está pasando en el día de hoy. Ahora, si este hermano vio estos problemas hace 60 años, ¿qué diría si viera los métodos de hoy? Si utilizó la palabra horrorizado y chocado para hablar de cómo se sentirían los antiguos seguidores de Cristo en comparación con esa época, me pregunto qué expresiones deberíamos usar hoy. ¿Qué palabra más baja a horrorizado y chocado podría existir? ¿Consternados tal vez? ¿Anonadados?
extremadamente sorprendidos. Bueno, no sé si hay un calificativo peyorativo peor que horrorizado y chocado, pero de seguro que estos tiempos son pero tan peores que la época en la que vivió nuestro hermano Martin Lloyd-Jones, que yo ni siquiera sabría cómo calificarlos. O sea, si el hermano hace 60 años miró hacia atrás y vio la iglesia de hace 60 años como un escándalo y como algo chocante para nuestros hermanos, yo no sé qué calificativo darle en el día de hoy. Y no qué calificativo, sino no sabría qué calificativo peyorativo darle a lo que se conoce como iglesia en esta época. ¿Qué pensarían nuestros hermanos puritanos si vinieran hasta entonces y vieran los métodos evangelizadores que se usan? Vieran las mujeres cómo se visten para ir a la iglesia, vieran la mundanalidad dentro de la congregación. Estarían horrorizados. Si hace 60 años estaban horrorizados, yo no sé cómo estarían hoy. Tal vez en shock. Ahora la pregunta es esta: ¿puede el Sermón del Monte ayudarnos con esto? Oh, claro que sí, hermanos. Incluso yo en un momento llegué a pensar, cuando estaba estudiando este sermón, que este sermón es el resumen del Nuevo Testamento. De hecho, casi todo el Sermón del Monte es predicado posteriormente en las cartas, tanto paulinas como generales y pastorales. Así que, hermanos, el Sermón del Monte es un compendio de toda la enseñanza neotestamentaria. Pero no solo eso, el Sermón del Monte realza el verdadero valor de la enseñanza veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento. Es como si el Sermón del Monte se encontrara ubicado en un lugar geográfico estratégicamente preciso. Por un lado, realza toda la enseñanza del Antiguo Testamento, lo lleva a todo su valor, pero por otro lado, es un compendio de lo que se va a decir posteriormente en cada una de las cartas. Llámelas pastorales, llámelas paulinas o llámelas generales. Así que, hermanos, no hay más importante o algo más importante en la vida cristiana que la forma en como usted y yo tratamos la Biblia, la forma en que usted y yo la leemos. Es nuestro texto, es nuestra única fuente, nuestra autoridad única. Nada sabemos de Dios y de la vida cristiana en un sentido verdadero sin la Escritura. Ahora bien, debemos de tener cuidado cómo es que usted y yo vamos a la Escritura, porque no hay nada más peligroso que ir a la Biblia con una teoría, con ideas preconcebidas, con alguna idea favorita propia, porque cuando esto se hace, se pasa por la tentación de insistir demasiado en un aspecto, pero por otro lado dejar de lado otros. En un momento usted sabrá bien lo que yo estoy intentando imprimir en su mente en este momento. Solamente sígame. Yo creo que lo que está pasando hoy en día en lo que se llama iglesia es que el Sermón del Monte se le aplicaron una cantidad de ideas preconcebidas y por esto este sermón perdió todo impacto en esta época. Claro, hermanos, no solo el Sermón del Monte, las demás escrituras también, pero centro el Sermón del Monte porque eso es lo que nos atañe en el día de hoy. La Biblia misma nos lo dice. Sin duda recuerdan la famosa observación del apóstol Pedro allí con respecto a los escritos de Pablo. Dice, hay cosas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir lo siguiente: leen las cartas de Pablo, desde luego, pero las deforman, las desvirtúan para su propia destrucción. Pues bueno, hermano, eso ha pasado con el Sermón del Monte. Se ha leído el Sermón del Monte, pero se ha desvirtuado para su propia destrucción. Se pueden muy bien leer las cartas y no ser mejor al final de lo que se era cuando se comenzó a leerlas, desvirtuando todo esto para la propia destrucción. Esto es algo que siempre debemos tener usted y yo presentes en la Biblia en general. Puedo estar sentado con la Biblia frente a mí, puedo estar leyendo sus palabras, recorriendo sus capítulos y con todo puedo estar sacando una conclusión que nada tiene que ver con las páginas que he leído.
Esto usted y yo lo sabemos. Enseñándole a una hermana de la congregación, yo me siento con la Biblia, siempre que estoy con esa persona le abro la Biblia y ella me dice, pero ¿por qué en 11 años que llevo de cristiana y de haber leído la Biblia tanto, yo no veía eso, yo no puedo ver eso? Bueno, hermanos, precisamente por eso, porque venimos a la Escritura y traemos nuestras ideas preconcebidas y al final, después de haber estado un tiempo con ellas, me doy cuenta que ellas no han hecho absolutamente nada en mi vida. Hermanos, con la Biblia se puede defender cualquier teoría. Cualquier teoría. No es sino buscar un par de versos aislados y ahí se tiene la prueba de lo que yo deseo que la Escritura diga. Eso es claro en este tiempo. Y el cristianismo ha sido rebajado y lastimosamente la forma de rebajarlo ha llegado a punta de probar teorías con el Sermón del Monte. Mientras estudiamos, usted va a ver que es así. El cristianismo de hoy, el evangelio de hoy ha sido tan rebajado y lastimosamente lo han rebajado con teorías aplicadas al Sermón del Monte. Por eso es que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Y ya se van a dar cuenta, lo vamos a mirar en un instante. Esta es una razón fundamental de la por qué usted y yo tenemos que estudiar el Sermón del Monte muy bien. Saber qué es lo que Cristo está enseñando, porque esta enseñanza forma la base fundamental de lo que realmente significa ser cristiano. Hermanos, si usted y yo no entendemos el Sermón del Monte, no sabemos qué es el cristianismo. Si usted y yo no entendemos bien el Sermón del Monte, usted y yo no sabemos ni tenemos idea de lo que es el reino de los cielos. Así que, hermanos, no dar al blanco en el Sermón del Monte es vivir una vida cristiana sin entender absolutamente nada de lo que significa el cristianismo. He ahí la necesidad, porque usted y yo tenemos que estudiar este Sermón del Monte, pero al venir a estudiar este Sermón del Monte necesitamos saber qué es lo que Él verdaderamente está enseñando, quitándonos toda idea preconcebida que tenemos de Él, y como niños exponernos ante la palabra para que ella nos enseñe, porque como se los he dicho en tiempos anteriores, ¿sabes cuál es el problema que está pasando hoy? Que los grandes doctores vienen a la palabra de Dios no como niños que desean ser enseñados por ella, sino que vienen con una cantidad de ideas preconcebidas, vaciando toda su porquería mental dentro de la Escritura. ¿Y esto qué pasa, hermanos? Pues tenemos exactamente lo que tenemos hoy. No hay otro fruto que pueda dar cuando el hombre impío basea toda su impiedad en la Escritura y hace que la Escritura diga cuanto el hombre impío quiere que ella diga. Por eso usted y yo vamos a tener que venir como niños a la palabra del Señor, mirar qué es lo que verdaderamente está diciendo el Señor, aceptarlo con un corazón humilde, deshacernos de todo tipo de ideas con respecto a lo que usted pueda pensar de este sermón y dejar que el Señor nos enseñe en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted y yo no entendemos esto, ¿qué cristianismo estamos viviendo si esta es la base fundamental del cristianismo? ¿Entienden por qué se hace necesario? Le voy a mostrar esto de manera rápida. ¿Cuántos llaman cristianos a muchos que no tienen nada que ver con el cristianismo solamente porque pusieron en práctica algunas normas morales del Sermón del Monte? Para muchos Gandhi fue cristiano. ¿Pero por qué? Porque la base para su lucha la sacó del Sermón del Monte. ¿Comprenden? Gandhi tuvo un encuentro con el cristianismo, pero no se hizo cristiano porque los cristianos de esa época no le mostraron el evangelio como era. Le hicieron ver a él que para la salvación era necesario venir a Cristo para perdón de pecados y que Cristo los llevaría a la cruz, pero ellos no podrían ser libres del pecado mientras estuvieran en la tierra. A lo que Gandhi les dijo, esto es lo que Gandhi escribió, son palabras de Gandhi mismo, dijo: yo no deseo ser salvado de la consecuencia del pecado. Yo estoy harto del pecado. Yo necesito una religión que me libre del pecado. Qué interesante, ¿no? Pero no lo encontró en los evangélicos. Los evangélicos dijeron: eso no es posible. Usted tiene que venir a Cristo solamente para que Cristo le quite la culpa de ese pecado. Qué interesante. Si le hubieran predicado el evangelio tal como era, posiblemente Gandhi se hubiera convertido al evangelio.
Si le hubieran predicado el Evangelio a Gandhi tal como era, si le hubieran predicado también Romanos, donde el apóstol Pablo habla claramente que la vida que nosotros tenemos de Cristo no solamente nos libra de la culpa del pecado, sino del poder del pecado que nos arrastra hacia la maldad, tal vez Gandhi se hubiera convertido. No sabemos. Es un caso hipotético. Pero hermanos, Gandhi nunca se hizo cristiano. Pero hoy es más citado Gandhi en muchas iglesias cristianas que la verdad de Dios. Y todo esto porque fue un hombre pacífico, que amó a sus enemigos, y todo esto está sacado del Sermón del Monte. Así que este sermón se redujo simplemente a cómo el hombre debe de vivir, siendo una buena persona, poniendo la otra mejilla, llevando una carga dos cuando se le impone una, dando también la túnica cuando te quitan la capa, y todo aquel que muestra estas cosas ya lo hace en un seguidor de Cristo. Este es cristiano. ¿Entienden a qué se rebajó el Sermón del Monte? Ahora ven por qué es necesario que usted y yo sepamos qué es lo que Cristo está realmente enseñando en el Sermón del Monte. Porque si nuestra mente no es renovada en cuanto a la forma en cómo vamos a la Escritura, le vamos a hacer decir a la Biblia todo lo que yo quiero que ella diga. Y es más, siempre voy a encontrar los versos que lo aprueben. Esto es lo que pasa hoy, y para ser más expreso, este peligro tiende a manifestarse sobre todo en el problema que hay en la relación entre la ley y la gracia. Siempre ha sucedido así en la historia de la iglesia desde sus comienzos y sigue sucediendo hoy. Algunos insisten tanto en la ley que reducen el evangelio de Jesucristo con su libertad gloriosa a un poco más de unas colecciones máximas morales. El cristianismo es esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Por otro lado, la ley, hermanos, es como para ellos todo es ley y la gracia desaparece. Hablan de tal modo de la vida cristiana como algo que debemos llegar para ser cristianos, que se convierte en puro legalismo y la gracia desaparece. Pero recordemos también, hermanos, que por el otro lado tenemos el otro polo. Se insiste tanto en la gracia contra la ley que también se llega a perder el evangelio del Nuevo Testamento. Este asunto de la ley y la gracia es lo que tiene dividida la cristiandad de hoy. Miremos este problema, hermanos, para que veamos la importancia del Sermón del Monte, porque yo creo que no hay una relación más correcta. No podemos entender usted y yo como cristianos la relación que hay entre la ley y la gracia si no entendemos el Sermón del Monte. El apóstol Pablo, nada menos que Pablo, se vio constantemente ante semejante dificultad. Nunca hubo un hombre cuya predicación con su poderosa insistencia en la gracia fuera más mal entendida. Ustedes recuerdan a la conclusión que habían sacado aquellos seguidores de Roma con la predicación que Pablo les había dado. Decían, bueno pues, esto es lo que enseña Pablo, hagamos el mal para que la gracia pueda abundar, porque sin duda alguna esta enseñanza solamente conduce a esta conclusión. Pablo había dicho, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿sabes qué? Pequemos para que venga la gracia. No hay otra conclusión que podamos sacar de ahí. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Oh, pero Pablo dice, Dios no lo quiera. Y lo tiene que repetir constantemente. Decir que porque estamos bajo la gracia ya no tenemos nada que ver con la ley. No es lo que enseñan las Escrituras, hermanos. Desde luego ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pero esto no significa que no necesitamos observar la ley. No estamos bajo la ley en el sentido de que la ley ya no nos condena, la ley ya no nos juzga, la ley ya no nos mata. Por eso no estamos bajo la ley, pero debemos observarla, incluso ir mucho más allá. El argumento del apóstol Pablo es que se debe vivir no como los que están bajo la ley, sino como un hombre libre en Cristo. Cristo observó la ley, Cristo vivió la ley, e incluso, hermanos, en este Sermón del Monte, Cristo subraya que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Así que, hermanos, en realidad, Él no ha venido a abolir la ley. Cada uno de sus detalles debe cumplirse. Y esto es lo que muchos han olvidado cuando intentan situar la ley y la gracia como si fueran opuestas, como si fuera una antítesis. No tendríamos ese problema antinomiano tan horrible que tenemos hoy si esos seguidores del antinomianismo estudiaran el Sermón del Monte como lo deben de estudiar. Si nota, hermano,
todo lo que causa el no entender este sermón? Hoy hay hombres y mujeres que prescinden de la ley en forma total. Conozco incluso un título de una predicación que se los puse en días pasados y se los dije. Decía el texto, muertos a la ley. Bueno, ¿qué quiere decir muertos a la ley? Habría que situarlo muy bien para yo poder decir muertos a la ley, pero la Biblia dice muertos al pecado. Un mal entendimiento de la gracia es lo que ha dado apertura al antinomos, antinomianismo, antiley hoy. O sea, el mal entendimiento de la gracia es lo que ha dado que las personas vivan un cristianismo carnal y mundano. El mal entendimiento de la gracia, el mal entendimiento del Sermón del Monte es lo que ha llevado en este tiempo a la máxima del cristiano carnal. ¿Comprenden de dónde viene todo eso, hermanos? Siempre hay una fuente. El no entendimiento de la Escritura nos lleva a una cantidad de cosas. No entender la relación correcta entre la gracia y la ley nos lleva precisamente a esa mundanalidad que se está viviendo en el día de hoy. Pero no entenderla también. Tenemos por el otro lado la cantidad de legalismo que ha suscitado en este día de hoy, específicamente en ciertas iglesias pentecostales. Entonces, para responder la pregunta, ¿por qué debemos estudiar el Sermón del Monte? Hemos dicho 3 cosas particulares. Primero, porque creo que es lo que Dios quiere. Que es su voluntad que la iglesia, solo su gracia, estudie y medite este sermón. Esta es la razón principal que debería dejarnos satisfechos. Segundo, necesitamos saber realmente qué es el cristianismo. Necesitamos saber cómo se manifiesta el reino de Dios y para esto necesitamos estudiar el Sermón del Monte. Tercero, necesitamos entender la relación correcta entre gracia y ley. Y esto para que podamos vivir el Evangelio como se debe de vivir. Nos preguntamos con cuánta seriedad tomamos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted quiere saber con cuánta seriedad está tomando verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La mejor forma de usted enfrentarse a este problema, examine el Sermón del Monte. Mire el Sermón del Monte y usted y yo nos daremos cuenta de cuánto estamos entendiendo el Evangelio, de cuánto estamos entendiendo la gracia y por tanto, hermanos, usted y yo nos vamos a dar cuenta de cuánto estamos viviendo el Evangelio. Así que esto va a ser glorioso. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque esto no solamente nos va a dar información teológica. El Sermón del Monte no solamente nos va a ayudar a entender una relación correcta entre la ley y la gracia. No solamente nos va a enseñar a ver cuál es el verdadero cristianismo. Nos va a situar. Nos va a poner en un lugar. Va a ser un espejo para nosotros. Va a ser un reflejo en dónde estoy yo ubicado verdaderamente como cristiano. Así que creo que tenemos 3 poderosas razones para comenzar a estudiar esta porción de las Escrituras con mucha devoción y seriedad. Ahora respondamos a las siguientes preguntas. ¿A quién está destinado el Sermón del Monte? ¿A quién se aplica? ¿Para quién es? Bueno, hermanos, les voy a dar diferentes posiciones que hay para que ustedes miren entonces por qué la iglesia de hoy está como está. Una vez el llamado punto de vista social del Sermón del Monte. O sea, decían, el Sermón del Monte es lo único importante del Nuevo Testamento. Esta enseñanza, hermanos, es el fundamento del evangelio llamado social. En principio se decía que contienen y habla cómo es que los hombres deben vivir y lo único que hay que hacer es aplicar el Sermón del Monte y ya. Por eso es que Jesús en muchos grupos pacifistas lo ven como una persona muy querida. Lo ven como un maestro a imitar. ¿Por qué? Porque es un hombre pacíficamente revolucionario. Así es que ven a Jesús y la enseñanza del Sermón del Monte se convierte para ellos en un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñar toda esa paz que enseña en el Sermón del Monte. Cómo destruir naciones por medio de ese buen comportamiento. El discurso de la montaña se ha convertido muchas veces en simples consejos de cómo es que debemos derrocar el mal.
Con ellos se puede establecer el reino de Dios en la tierra, la guerra se acabará y todos los problemas concluirán. Este es el punto de vista del típico evangelio social. Bajo este enfoque, hermanos, el Sermón del Monte es para todos los hombres, porque todos lo deben de vivir y así podamos tener una tierra más equitativa y justa. Así que el Sermón del Monte simplemente son leyes que los hombres deben aplicar si quieren vivir una buena vida en esta tierra. Si quieren ser justos, si quieren ser equitativos, lo único que tienen que hacer es apliquen el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte así, entonces simplemente se convierte en una cantidad de normas y leyes para los grupos pacifistas. El problema que tiene este planteamiento no bíblico del Sermón del Monte, o todo planteamiento no bíblico del Sermón del Monte, hermanos, es que prescinde de la primera parte del sermón, la desecha, o sea, las bienaventuranzas. ¿Y cómo lo veremos, hermanos? Las bienaventuranzas echan por tierra la posición del evangelio social, porque muestran claramente que nadie puede por sí solo, por la propia fuerza, nadie puede vivir el Sermón del Monte. Los defensores del evangelio social, después de haber prescindido de las bienaventuranzas a su conveniencia, han insistido en la consideración de los mandatos y han dicho, este es el evangelio, viva eso, que eso es vivir el evangelio. O sea, el evangelio es simplemente portémonos como seres morales, haciendo el bien a cada quien. Lastimosamente, hermanos, hoy muchos parecen tener ese espíritu del evangelio social. Busquemos la paz a cualquier costa. ¿Sí lo ven? Viene de ese espíritu. Unámonos en amor y armonía como el Sermón del Monte lo propone. Tengamos un espíritu colaborador y así sucesivamente. No importa creencias, no importa religiones, cumplamos solamente la ley de Cristo. ¿Sí pueden ver cómo esos espíritus continúan todavía hoy y que está plagada la iglesia de esto? Olvidémonos de lo secundario. Quitemos lo secundario, lo primario es unámonos en ese amor que propone el Sermón del Monte. Unámonos en eso, pongamos la otra mejilla, no le hagamos mal a nadie, amemos a nuestros enemigos, unámonos con ellos, ayudemos a llevarles otra carga. Y así, hermanos, el evangelio verdadero de la Escritura se reduce simplemente a buenos comportamientos. Donde no importa con quién te estés uniendo, donde no importa qué estés haciendo, siempre y cuando tengas este espíritu colaborador que el Sermón del Monte manda. Otro punto de vista que quizás resulte aún más grave es el que considera el Sermón del Monte como una simple exposición de la ley mosaica. O sea, dicen, nuestro Señor se dio cuenta de que los fariseos, que los escribas, que los maestros del pueblo interpretaban muy mal la ley. Entonces lo que hizo el Señor en el Sermón del Monte es traer el verdadero valor que tenía la ley y ya, le dio el sentido espiritual elevado a la ley. Y este punto de vista es grave, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces genera una cosa tremenda. Primero, quita también las bienaventuranzas. Pero por otro lado, hermanos, como es realzar simplemente el valor de la ley, tampoco tiene absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte solo es algo legal, solo es algo para los judíos. Tiene que ver con ellos, con la enseñanza con respecto a su ley, nada que ver con nosotros. La exposición del Sermón del Monte en cuanto a la ley es solo un apartado, hermanos. Pero hay algunos que expresan el Sermón del Monte, nada tiene que ver con nosotros, puesto que como es una explicación de la ley, y como nosotros no estamos bajo la ley, eso solo fue para la gente judía de esa época, así esta gloriosa enseñanza queda desechada para la iglesia de hoy día. Si el Sermón del Monte es simplemente que el Señor, ¿qué hizo? Cogió la ley del Antiguo Testamento, le realzó el verdadero valor a esa ley y ya eso. Y como nosotros no estamos bajo la ley, el Sermón del Monte nada tiene que ver con nosotros. El otro punto de vista que quiero mencionar es el que se popularizó por el dispensacionalismo. Es una vista dispensacional del Sermón del Monte. Noten entonces, hermanos, cómo el dispensacionalismo es una hermenéutica.
A los hermanos que están en clase, ya varias veces les he dicho esto, pero el dispensacionalismo no es simplemente creer que el Señor viene antes de la gran tribulación. El dispensacionalismo es una hermenéutica, es un ojo en el cual se observa toda la Biblia y el Sermón del Monte no se escapa. En esencia, afirman que el Sermón del Monte nada tiene que ver con los cristianos hoy. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nuestro Señor empezó a predicar acerca del reino de Dios y que el Sermón del Monte estuvo relacionado con la inauguración del reino de Dios. Por desgracia, dicen, entonces, como los judíos no creyeron a esta enseñanza, por eso nuestro Señor tuvo que ir a la cruz del Calvario como un plan B, y ahí se dañó todo el propósito del Sermón del Monte. ¿Sí notan? O sea, el Sermón del Monte era el establecimiento del reino de Dios. Eso se iba a vivir durante el reinado del Señor. Pero como los judíos no creyeron en ese mensaje que se les anunció, despreciaron el reino, entonces el Señor tuvo que hacer otro plan. Esto desaparece, yo voy a la cruz, empieza el tiempo de la iglesia, pero cuando se instaura el milenio allá adelante, mucho más el tiempo adelante, el Sermón del Monte va a volver a ser vigente para esos de esa época. Si notan cómo el dispensacionalismo distorsiona toda la Escritura. Por eso nuestro Señor no pudo establecer el reino. ¿Por qué? Porque los judíos no quisieron. Y por tanto, casi como un plan B, ¿y por qué no un plan C? El Señor tuvo que morir en la cruz, instituyó la iglesia, y ella va a durar hasta cierto punto de la historia, y entonces nuestro Señor regresará y volverá a entrar en vigor el Sermón del Monte. Esto no es lo que enseña la Escritura, hermanos. Así que ellos dicen que el Sermón del Monte nada tiene que ver con nosotros. Esto es para la era del reino. Estuvo desde un principio destinado para aquellos a quienes nuestro Señor le predicaba, y entrará de nuevo en vigor en el milenio. Así que esa es la ley del reino de los cielos y no tienen absolutamente nada que ver con nosotros ahora. Pero esta nefasta interpretación, hermanos, del Sermón del Monte que hoy se enseña como un todo de enseñanzas morales separadas la una de la otra. Por eso, hermanos, es que un predicador de este tiempo toma el Sermón del Monte, coge un versículo de ahí, lo saca de ahí, hace cualquier enseñanza con este sermón que no está conectado absolutamente con nada más del Sermón del Monte, y de esta manera, hermanos, se distorsiona esta enseñanza de una manera tremenda. Esta enseñanza dispensacional, como ustedes saben, se popularizó con la Biblia Scofield, que fue la de mayor influencia. O sea, noten, hermanos, que por ejemplo cuando ustedes toman la Biblia MacArthur, que es la Biblia que, no es que la Biblia la escribió MacArthur, sino que cuando ustedes toman la Biblia MacArthur, MacArthur es un dispensacionalista. Y cada que usted está leyendo algún verso que él está explicando, porque son Biblias, comentarios de los versos, donde usted llega a una parte donde él basea su teología dispensacional allí, pues él va a interpretar ese verso bajo su teología dispensacional. Eso fue lo que pasó con la Biblia Scofield. La Biblia Scofield, entonces cada que alguien llegaba aquí al sermón, al capítulo 5 del Sermón del Monte, ¿qué pasaba? Inmediatamente, apunte a pie de página, esto no tiene nada que ver con la iglesia porque esto será para la era del reino. ¿De dónde lo sacan? De que vaciaron su información aquí. Pero cuando usted lo lee, el texto empieza diciendo, y subiendo a un monte, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién? A sus discípulos. El texto es claro, eso no da para, ¿de dónde puedo sacar yo de ahí que eso es una enseñanza solamente para el milenio, pero como ellos no quisieron, esta enseñanza desapareció? Bueno, eso sale de todo la hermenéutica y el invento dispensacional. Así que no cabe duda, hermano, de que estamos ante un problema serio. El punto de vista dispensacional es un error. Según él, el Sermón del Monte, yo no lo necesito. No me debe preocupar los preceptos que contienen. No tengo por qué sentirme condenado si no hago ciertas cosas que están allí, porque esto nada tiene que ver conmigo. En otras palabras, hermano, cuando usted esté leyendo Mateo, pásese del 4 al 8, porque estos tres no tienen nada que ver con usted. ¿Sí entienden? Me parece que se puede responder a esto del siguiente modo. El Sermón del Monte fue predicado en primera instancia a los discípulos del Señor. Ahora bien, hermanos, se supone que si se les predicó a ellos, por eso es que el texto después dice, vosotros sois
¿A quién está diciendo el Señor vosotros sois? ¿Sí ves? Y viendo la multitud, subió al monte. Y viniendo a él sus discípulos, les enseñaba diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Si el sermón del monte no tiene nada que ver con nosotros, entonces usted y yo no podemos decir que somos sal y tierra. Eso será ya en el milenio. Usted ahora ni es sal ni es tierra. Ni luz, perdón. Eso será en el milenio. En el milenio volveremos a ser luz y sal, pero ahora no tendremos que ser luz y sal. Ahora, lo interesante es que no sepa que necesita la luz en el milenio y la sal en el milenio cuando Cristo va a estar allí. No entiendo eso. Pero bueno, allí está la posición. ¿Si notan que es absurdo? Ahora, si esto es solo para el milenio, y en el milenio, según la información dispensacional, es un tiempo donde todo va a ser tan glorioso, tan hermoso, donde el corderito vivirá con el león y todo esto que propone el dispensacionalismo. Yo me pregunto, ¿cómo pues nuestra luz alumbrará para que todos los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? ¿Acaso no están todos glorificando al Padre en ese momento? Así que si esto no tiene nada que ver con nosotros, pues hermano, mantente a oscuras. Que tu luz no brille ante los hombres para que glorifiquen al Padre. Si todo el sermón del monte no se puede aplicar a los cristianos de hoy, el sermón del monte carece de importancia. Pero es evidente que nuestro Señor predicó este sermón a estos hombres y les dijo cómo debían de vivir en este mundo, no solamente mientras Él estuviera aquí, sino también después de que Él se hubiera ido. Se predicó a personas que habían de practicarlo en todo tiempo, y no solo en ese tiempo, sino después de ese tiempo. Realmente, hermanos, si el sermón del monte no es de manera directa, puntual y específica para la iglesia, entonces nada del Nuevo Testamento lo es. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, hermanos, el Nuevo Testamento simplemente es la extensión del Sermón del Monte. Toda su enseñanza tiene su base en la enseñanza de Cristo. En otras palabras, cuando usted va a las epístolas paulinas, si bien hay cosas, hermano, específicas en cuanto a doctrina de la iglesia que no están en esta enseñanza del Señor, todo lo que tiene que ver con vida y práctica de un creyente, todo está relacionado con el Sermón del Monte. Prácticamente usted puede ver el Sermón del Monte reflejado en todo el Nuevo Testamento. Si el Sermón del Monte no es para la iglesia, el Nuevo Testamento no es para la iglesia. Haga una lista de las enseñanzas del Sermón del Monte, hermano. Luego lean las cartas y se enterarán que la enseñanza del Sermón del Monte se encuentran todas ellas. Ahora, si las cartas son para los cristianos de hoy, entonces el Sermón del Monte es para el cristiano de hoy. Es como si yo dijera esto. Yo escribo una carta, ¿cierto? Roosevelt escribió una carta. Esto y esto. Y después, basada en esa carta, el hermano Héctor escribe y dice esto, y el hermano Melkin, esto. Entonces, el que diga esto de aquí, sí es para la iglesia, pero esto no es para la iglesia, es un absurdo. Porque contienen el mismo contenido. Es la misma enseñanza. Tiene la misma validez. Si esto que está enseñando Pablo aquí fue lo que el Señor dijo aquí, entonces, si esto que está enseñando Pablo aquí es para la iglesia, esto que el Señor dijo aquí es para la iglesia. Porque es el mismo contenido. Obviamente, hermanos, el punto de vista dispensacional se basa en una idea errónea del reino de Dios. ¿Y por qué? Desde allí viene la confusión. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de Dios, para ellos, no es un reino que está establecido ya. Es un reino que ha de venir. Y claro que sí, hermanos, sabemos que el reino de Dios aún no está completamente establecido. Pero escuchen las palabras del Señor. El reino de Dios está en medio de vosotros. Y dentro de vosotros, el reino de Dios está en todo cristiano verdadero y en la iglesia. Hermanos, significa el reino de Dios, el reino de Cristo. Y Cristo reina
en todo cristiano verdadero. Reina en la iglesia cuando ésta lo reconoce de verdad. El reino ha venido, el reino viene y el reino ha de venir. Siempre esto es así, siempre usted y yo debemos de entenderlo. O sea, hermano, escuche una cosa, cuando usted le da cabida a Cristo en su vida, el reino de Dios vino a su vida. Cuando la iglesia nos reunimos acá y todos adoramos a nuestro Señor, a nuestro Rey, el reino de Dios está en medio de nosotros. Claro, hermano, no está establecido en todo el mundo, pero cada que un creyente se convierte al Señor, el reino avanza. Cuando el reino de Dios, cuando un creyente se convierte a Cristo, esa casa donde ellos viven, eso es un pedazo de territorio conquistado por el Rey. ¿Comprenden, hermanos? ¿Comprenden cómo es que funcionan? Piensen en las guerras anteriores, piensen en cómo eran las guerras. Los reyes iban a la guerra y empezaban a conquistar terrenos, pedazos, y así iban haciendo. Pues bueno, hermanos, eso es el reino de Dios. El reino de Dios avanza entre los cristianos. Cada que usted predica la palabra del Señor, cada que un hombre se convierte de sus malos caminos, el reino de Dios conquista. Este es un pedazo de tierra conquistada. Su casa, su vida es un pedazo de tierra conquistada. Allí las leyes no son las leyes de este mundo, son las leyes de otro reino, y las leyes de ese reino se llaman el Sermón del Monte. ¿Comprenden? Donde quiera que Cristo es aceptado como Rey, el reino de Dios ha venido. De modo, hermanos, que si bien no podemos decir que está sobre todo el mundo, sí reina en las vidas, en los corazones y en los hogares de su pueblo. Y he ahí, hermanos, el problema tan tremendo que nosotros tenemos cuando en la iglesia de Cristo, cuando lo que se supone que es iglesia de Cristo, no reina Cristo, sino el espíritu del mundo. ¿Entienden cuál es el problema? No hay algo más peligroso entonces que decir que el Sermón del Monte no tiene nada que ver con los cristianos ahora. Más bien, quiero expresarlo de este modo. Es para todo el pueblo cristiano. Es una descripción perfecta del reino de Dios que un cristiano convertido a ese reino debe vivir. Por esta razón, hermano, Mateo lo puso al comienzo del Evangelio. ¿Qué otro evangelio como Mateo habla exactamente del reino de Dios, que escribe específicamente para los judíos? Esto fue lo que quiso hacer. De ahí está, hermanos, el reino de Dios. ¿Y qué es lo que subraya Mateo? Los judíos tenían una idea materialista del reino, creían que el Mesías iba a venir para liberarlos políticamente, esperaban que los liberara del yugo romano, siempre pensaron en el reino en un sentido externo, mecánico, militar, materialista, pero Mateo coloca la enseñanza del Sermón del Monte con respecto a lo que es el verdadero reino al principio de sus páginas. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que el reino de los cielos no es como ellos se lo esperaban, sino todo lo contrario. El reino era algo que estaba dentro de ellos, que se iba a vivir dentro de vosotros, que gobierna el corazón y la mente y la perspectiva de cada persona. En otras palabras, olvídense de su idea de reino. Y lastimosamente, hermanos, hoy muchos tienen este pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Claro que sí, hermanos. El Señor va a venir, pero el Señor no va a establecer un reino terrenal. El Señor va a venir, va a consumar todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva, donde todos ustedes y yo habitaremos por toda la eternidad. Pero hay personas que están esperando que el Señor venga y instaure un espacio de 1000 años para que vivamos muy bueno en esta tierra, muy tranquilo en esta tierra. Hermanos, ¿cuál es el sentido bíblico de eso? No solo no es algo, hermanos, que conduce a un gran poder militar, sino que es pobre en espíritu. En otras palabras, se nos dice en el Sermón del Monte, vivan así. ¿O qué es lo que el Sermón del Monte propone? El Sermón del Monte no dice, vivan así para que sean cristianos. No, el Sermón del Monte propone, vivan así porque ustedes son cristianos, porque ustedes son ciudadanos de otro reino. Porque ustedes tienen un reino que ha llegado a sus corazones, que controla sus vidas, su perspectiva, sus sueños, sus anhelos. Pregunta, ¿ha venido el reino de Dios a tu vida? ¿O tú todavía estás controlado por los poderes de este reino terrenal? ¿Qué te controla a ti?
¿Estás todavía, mi querido hermano, esperando de una manera ficticia que el Señor venga y ponga a todos estos enemigos terrenales delante de tus pies? Eso es lo que estás esperando, como muchos están esperando. Oh, pues amado hermano, te voy a decir, te quedarás esperando. Pero la promesa de la Biblia es que cuando el reino viene, te transforma a ti, te cambia a ti. Tus enemigos espirituales han sido derrotados. Tú tienes el poder para pararte firmemente en la libertad que te ha dado Cristo para andar. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Los que eran tus enemigos ahora se convierten en el objeto de tu oración para alcanzarlos para Cristo. Para alcanzar que ese territorio de Cristo se siga extendiendo. Por eso, mis queridos hermanos, es que vemos a los discípulos, y yo no veo en ningún lado a los discípulos después de que tuvieron un entendimiento correcto del reino, hasta que vino el Espíritu Santo y les iluminó verdaderamente cuál era ese reino. Yo no veo a ellos orando diciendo: ay Señor, ¿cuándo es que vienes y estableces tu reino? Estamos cansados ya de Nerón, nos tiene hasta acá. No, ¿sabe qué ve usted a Pablo? Oren por los reyes. Oren por los que están en eminencia, porque Dios de todos esos hombres quiere salvar gente. ¿Entiende? Cuando Cristo acaba de resucitar de los muertos, todavía no tenían un entendimiento del reino y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este entonces? Y el Señor les dice: oh, a vosotros nos toca saber los tiempos y las sazones, pero me seréis testigos. Y cuando viene el Espíritu Santo, ellos tienen un entendimiento tan correcto del reino de los cielos que nunca vuelven a hacer esa petición. Por el contrario, van, predican la palabra. Pablo se para ante los reyes, les predica la palabra del Señor, porque él sabe que el reino avanza por medio de la predicación del Evangelio. Amado hermano, ¿sabe qué es el Sermón del Monte? El Sermón del Monte es cómo viven los ciudadanos de ese nuevo reino. Eso es el Sermón del Monte. Y si usted y yo somos ciudadanos de ese nuevo reino, nos es necesario entenderlo, comprenderlo para vivir esta vida que se nos es necesario vivirla. El Sermón del Monte es la mayor expresión de vida de alguien a quien el reino de Dios ha alcanzado. Es la forma en cómo deben de vivir los ciudadanos de este reino. Oh, hermanos, no solo se muestra la forma como viven los ciudadanos de Cristo, los hijos de Cristo, sino que Cristo murió para que los ciudadanos de ese reino vivan como deben de vivir. Si no es para los cristianos, entonces ¿para quién es? Por eso es que los cristianos de este mundo, los que se llaman cristianos, viven como ciudadanos de este mundo, no como ciudadanos del reino de los cielos. Tienen todas sus expectativas en este mundo. Piensan en este mundo, se viven para este mundo, negocian para este mundo, hacen todo para este mundo. ¿Por qué? Porque su vida está consumida por este mundo. Pero cuando el reino de Dios llegue a vosotros, cuando el reino de Dios esté entre vosotros, este será su modelo de vida. Esto será como usted y yo vivimos. Y vamos a empezar a ver, hermano, que esto afecta a todo. Que esto afecta incluso qué deseamos, qué anhelamos, por qué nos preocupamos, por qué no nos preocupamos, qué queremos, qué no queremos. Todo afecta a esto. Por eso es que el Sermón del Monte dice: pero vosotros, ¿por qué estáis preocupados? ¿Por qué comerán o qué beberán? Está dentro del Sermón del Monte, lo sabían, ¿no? Así que respondiendo a la pregunta, ¿para quién es este sermón? Respondemos categóricamente: para nosotros, para el pueblo del Señor, para su iglesia, para sus escogidos, para sus amados. Ahora respondamos a la tercera pregunta. ¿Cuál fue el propósito de pronunciar este sermón? Hermanos, el Señor Jesucristo murió para que usted y yo podamos vivir el Sermón del Monte. ¿Murió por qué? Escuche lo que dice la Escritura. Para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice el apóstol Pablo en Tito 2:14. El apóstol de la gracia dice que el Señor murió para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir? Hermano, quiere decir que Cristo murió
para que usted y yo vivamos el Sermón del Monte. Él lo hace posible. El Sermón del Monte tiene el propósito de mostrar al siervo de Cristo cómo debe ser su vida. Usted quiere saber, hermano cristiano, cómo es que debe vivir. Lo vamos a estar viendo durante esta serie de predicaciones. Durante esta serie de predicaciones usted va a ver cómo debe vivir. Es un excelente espejo donde usted puede mirarse para saber si la vida de este reino está invadiendo todo su ser. Déjeme, yo hago aquí un punto. Hermano, acuérdese qué dijo el Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor? El reino de los cielos es como la masa que amasó una persona. ¿Y qué pasó? Y le puso levadura hasta que toda la masa se leudó. ¿Sabes qué es lo que quiere decir ese texto, hermano? El reino de los cielos viene a tu vida y entra en tu vida y empieza a llenar toda tu vida. No quiero usar la palabra contaminación, pero para que me entiendan es algo parecido a eso. Empieza a llenar toda tu vida, hasta que toda tu vida está controlada por ese reino. Está movida por ese reino. Eso es lo que hace el reino de Dios dentro de tu vida. Empieza a conquistar cada área de tu vida. Empieza a conquistar tu corazón, tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos. Eso es lo que el reino. Te pregunto, ¿qué tanto el reino de Dios ha conquistado tu vida? Así, hermanos, que es un glorioso espejo. Porque si dice que es hijo de Dios, nacido de nuevo, que la muerte eficaz de Cristo le es aplicada junto a su resurrección para hacer posible esta nueva vida dentro del hombre, entonces el Sermón del Monte no da lugar a equivocaciones, el Sermón del Monte no da lugar a engaños. Por eso es que el Sermón del Monte finaliza de la siguiente gloriosa manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Interesante, ¿cierto? ¿Sabe cómo finaliza el Sermón del Monte? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera milagros, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué es lo interesante? Que ese evangelio social nunca sacó esta frase. El mismo Señor que dijo: venid a mí los que están cansados y trabajados, posteriormente dirá: apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Esta parte no está. Esta parte no se predica. ¿A qué voluntad está haciendo referencia a Cristo aquí, hermanos? Sino a la voluntad de Dios expresadamente claramente en sus palabras. ¿Acaso no dice después este texto muy conocido por nosotros: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Si quieren saber cómo termina el Sermón del Monte, aquí está. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Cayó, y grande fue su ruina. ¿Cuáles palabras, hermanos? ¿Cuáles palabras es la que el Señor dice: por cuanto el que me oye estas palabras? ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Las palabras del Sermón del Monte. Yo expreso esto con mucha radicalidad. Nadie que esté viviendo un engaño hoy en medio de esta congregación lo está haciendo porque Cristo lo tiene engañado. Si alguien quiere estar engañado, es porque quiere estar engañado, porque Cristo pronunció este sermón para que todos los que quieran verdaderamente ser sus seguidores sepan cómo es que sus seguidores deben de vivir. Si usted está engañado, usted quiere estar engañado porque usted quiere estar engañado. Pero el sermón no da lugar a equivocaciones, no da lugar a engaños. Si usted tiene un corazón duro para vivir su vida engañado, ahí a usted. Pero aquí está este sermón que te dice cómo es que los nacidos de nuevo, cómo es que los ciudadanos de este reino viven. Y por eso, hermanos, es importante. Por eso el Señor lo pronunció. ¿Sabe para qué? Para que los suyos, para que su pueblo sepa cómo vivir. No sea que después usted tenga que escuchar estas terribles palabras: apartados de mí. ¿Por qué? Porque llegaron donde el Señor. Señor, Señor, íbamos a la iglesia.
Señor, Señor, le dábamos a los pobres. Señor, Señor, ¿acaso no puse mi otra mejilla? ¿Por qué, hermano, ser condenado con el mundo cuando tienes este sermón? Tienes en este sermón todo lo que necesitas para saber cómo ser ciudadano de este reino. ¿Cómo vivir como ciudadano de este reino? No esperes. Ve hoy mismo al Señor. Hoy mismo lee este sermón. Estúdialo. Compara tu vida con Él. Y si ves que esto no es tu vida, no te quedes paralizado, engañado. Ve y busca la pobreza espiritual. El Sermón del Monte me muestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento, hermanos. El Espíritu Santo el Sermón del Monte me muestra la necesidad de la acción interna del Espíritu Santo. Cuando tú estás ante este sermón, tú dices, ay Señor, necesito tu obra en mí. Necesito tu vida en mí. Estas bienaventuranzas que vamos a ver nos derriban por el suelo. Me muestran mi absoluta impotencia. Si no fuera por el nuevo nacimiento, nada podríamos hacer. Léanlo, estúdienlo, enfréntense ustedes mismos a la luz de este glorioso sermón. Esto los conducirá, si usted no ha nacido de nuevo, a ver la necesidad que usted tiene del nuevo nacimiento. A ver la necesidad de esa obra gratuita del Espíritu Santo. El Sermón del Monte conduce al Evangelio y a su gracia. Así como la ley al Antiguo Testamento es el Sermón del Monte al Nuevo Testamento. Este glorioso sermón me muestra mi necesidad de Cristo, mi necesidad de nacer de nuevo para vivir como un nacido de nuevo vive. No vamos a ver simplemente reglas morales aquí. Vamos a ver, hermanos, todo. No solamente me muestra lo que yo necesito, sino que me muestra cómo obtener lo que necesito. Estudiemos con cuidado este sermón. Examinémoslos para que podamos ver lo que podemos ser. Porque no solo presenta lo que nos exige, hermanos. Señala dónde está la fuente de poder. Dios nos dé gracia para examinar este Sermón del Monte con seriedad, con sinceridad, en oración, hasta que nos convirtamos en ejemplos vivos del mismo, de su gloriosa enseñanza. Hasta que usted y yo, hermanos, estemos viviendo ese reino de Dios. ¿Cuántos sermones serán? No tengo ni idea, pero los que sean. Que usted y yo, hermanos, domingo tras domingo nos sumerjamos en esta enseñanza del reino, que nos empiece a brotar la vida de este reino. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que los de afuera vean el dinamismo y el poder del Evangelio en obrar. Que vean que el Evangelio es dinámico. Que vean que Cristo es un Cristo vivo, no algo muerto, no una religión muerta. Dinamismo, transformando vidas, cambiando hogares, cambiando pensamientos. Pero hermanos, si la gente de afuera ve que lo que se llama iglesia son una parrandada de religiosos donde nada pasa con su vida, entonces ¿sabe qué va a pasar? Van a ir a buscar en otros lados. Buscarán en otros lados, buscarán en el hinduismo, buscarán en todos los lugares. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Cristo, que debería ser ese cuerpo vivo, esa iglesia de Cristo que debería mostrar ese dinamismo de vidas transformados, hogares transformados, pensamientos, sueños y anhelos, son un montón de religiosos que nada pasa con ellos. Oh hermanos, examinemos esto con detenimiento y pidamos esta vida en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros sueños, en nuestros anhelos. Porque como dijo Cristo, el reino de Dios ha venido a vosotros y está en vosotros. Vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Este Sermón del Monte nos va a mostrar cómo es vivir dignos del Evangelio de Cristo. Creo que es importante entonces que lo estudiemos. Padre, te doy muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a Mateo capítulo 5 y solamente hoy vamos a leer los dos primeros versos. Los dos primeros versos de Mateo capítulo 5.